Buenas tardes, soy el licenciado Erasmo Vázquez, autor del libro La vida no es ocurrencia, es construcción. Hoy se encuentra conmigo mi buen amigo el licenciado Jesús Motilla Martínez, excelente persona, gran profesionista y quien nos hizo el favor de realizar el prólogo al libro. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito del libro, qué mensaje vio en ese libro y qué le diría a los jóvenes respecto del mismo. Amigo, buenas tardes. Buenas tardes, Erasmo. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación para poder compartir con quienes tengan a bien ver este video o esta presentación lo que ha significado para mí haber vivido la experiencia de sentirme honrado cuando me pediste que escribiera el prólogo para tu libro. Al contrario, amigo. Tu primer libro, y seguramente no el último, porque tienes mucho que dar a partir de lo que puedas compartir, sobre todo entre la gente joven. Yo siempre he entendido que estás en la opción por los jóvenes y eso lo puedo decir con seguridad porque tengo el privilegio de conocerte desde que tú eras muy joven, precisamente pues un poco más de 30 años. Lo platicábamos hace un rato, ¿verdad? Cuando te recibiste como abogado. Sí. Amigo, la verdad, gracias en primer lugar, digo, siempre ha sido un placer conocerle y aparte, pues ver su carrera, ¿no? El título del libro nace precisamente de esa parte de ver a gente como usted que se ha construido. ¿Qué opina usted del título? ¿Qué le parece? ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes precisamente y a la gente en general? Bueno, yo creo que el título, es la mejor opción que se pudo haber tenido porque simplemente ya está ofreciendo lo que promete para el lector, para que quede atrapado el lector y caiga en la trampa de enamorarse de lo que puede ser no un libro de recetas para ser feliz y construir una vida, porque como bien se dice en el texto, la vida se tiene que ir construyendo, no es una ocurrencia. Y a mí además me gustó mucho en lo que vienen siendo los interiores, esas gráficas donde se ve un trozo de piedra que poco a poco se va convirtiendo en un ser humano. Sí. Eso a mí me llamó mucho la atención. Amigo, usted ha escrito pues ya varios libros. ¿Cuántos tiene? Pues tengo más de 30 libros escritos de derecho, de historia, de filosofía del derecho, de matemáticas financieras. Como he dado clases o daba clases durante cerca de 40 años en los posgrados, pues tuve la oportunidad de hacer algún tipo de investigación. Pero también lo que me ha llamado mucho la atención, sin ser yo historiador, pero por la afición y el gusto que tengo por ella, empecé a incursionar en la historia y así formé parte de la Academia de Historia Potosina, una institución que pues ha rescatado mucho sobre la historia regional en nuestro país y específicamente en San Luis Potosí. Y últimamente, después de algunas investigaciones históricas, repito, de aficionado, pues me ha dado por seguir estudiando ahora literatura y ya tengo algunas obras publicadas en forma de novelas históricas. Fíjese que precisamente conociendo su trayectoria en esa parte y más por la confianza que hay, fue lo que me inspiró a pedirle a alguien que pueda hacer una crítica de ese libro, ¿sí? Inclusive, bueno, lo envié a la editorial, pero previo a enviarlo a la editorial se lo envié a usted y se lo llevé el no manuscrito, el borrador, el draft, para que usted me diera una opinión, como siempre ha sido, clara de lo que pensaba, de lo que opinaba, porque al final, bueno, pues escribir un libro no es sencillo. Decía un autor que escribir un libro significa entregarte una caja llena de lo que uno es. Entonces, pues la verdad en el prólogo, ¿qué fue lo que usted encuentra para dictar ese prólogo, para escribir ese prólogo? Bueno, yo no me hubiera atrevido a escribir ese prólogo simplemente por una generosa petición si no tuviera antes, como es el caso, conocimiento del autor, porque he visto y he seguido durante estos últimos 30 años el camino que emprendió usted con mucho entusiasmo desde que era muy jovencito para ir construyendo lo que le daría sentido a su vida.
Y cuando empiezo yo a leer ese proyecto de texto, lo primero que me impactó fue que estaba muy bien redactado, ¿verdad? Cosa que a veces no sucede cuando se está empezando a redactar un libro. Se lanza uno a escribir y ya después vendrán los que nos ayuden, ¿verdad?, a arreglar lo que se tenga que arreglar en materia de sintaxis, de estilo, etcétera. Pero lo que ahí se traslucía en ese texto no era otra cosa más que un desprendimiento y un querer compartir con quienes tuvieran a bien leer el texto, que se puede construir una vida a base de esfuerzo. Yo en mis clases siempre he comentado, y así se lo decía a mis alumnos, que nunca hay que olvidar 3 verbos: el verbo querer, el verbo hacer y el verbo tener. Yo quiero ser abogado, pero la buena intención no es suficiente, hay que hacer. Sí. Y en ese hacer está el trabajar. Y por añadidura vamos a tener. Desafortunadamente mucha gente lo ve al revés. Primero quiere tener, y a veces no sabe ni qué quiere ser, pero quiere tener. Usted se está viendo, por ejemplo, que el éxito para esas personas es a lo mejor ostentar poder, ostentar riqueza, qué sé yo. Pero repito, la buena intención es suficiente, hay que trabajar mucho. Y este libro no es otra cosa más que un camino que se está compartiendo entre los lectores de cómo, caminando en el tiempo, puede uno ir desarrollando los talentos a través de la disciplina, que es un tema que usted maneja de una manera muy interesante y convincente en su texto. Amigo, yo lo conozco, bueno, usted lo acaba de decir, poco más de 30 años. Y como lo digo en el libro, ¿no?, siempre uno hay que seguir a los gigantes. Y yo así lo he visto a usted, con mucho respeto, sí. Su desarrollo como abogado, como padre, ha estado usted de magistrado, fundó la Universidad Champagnat, fue rector de la misma. Pero le quiero decir, ¿cómo aplica los verbos que acaba de citar en su vida? ¿Cómo diría que mi amigo Jesús Motilla fue desarrollando esa parte? La verdad de las cosas es que siempre en la adolescencia es cuando empieza uno a autocuestionarse qué es lo que va a seguir en la vida de uno. Si se ve uno privilegiado con una vida que le dé a uno tiempo, ¿verdad? Y así las cosas. A mí lo que me llamaba la atención, no había ningún abogado en mi familia, más bien eran contadores o tenedores de libros, que así era mi padre. Me llamó mucho la atención la cuestión del derecho y precisamente porque estaba viviendo una época muy difícil. Estoy hablando del 68. O sea, yo ya tengo más de 50 años de abogado y precisamente me recibí de abogado cuando se estaba dando ese proceso en este país de un cambio de paradigma, donde ya los jóvenes se cuestionaban que tenían que empezar a prepararse. Y aquí se da un fenómeno muy interesante. En el pasado, sobre todo los que somos gente de clase media baja, nuestros padres no tenían carrera. Eventualmente a lo mejor tenían algún tipo de profesión, pero no generada a través de una licenciatura o cosas por el estilo. Y entonces lo que querían nuestros padres es que nos educáramos para la seguridad. Sí. Y nos decían, si tú estudias una carrera, si aprendes un idioma, si puedes además hacer un esfuerzo y estudias una maestría, lo tienes todo resuelto. Y hasta vas a conseguir un buen empleo. Y eso fue lo que nos motivaba a las gentes de mi generación. Sí. Nos estaban educando para la seguridad. Pero luego resulta que viene la declive en este país y pues ya no era suficiente tener un título. Tenía uno que tener conciencia que aunque había mucha competencia, lo que nos tenía que preocupar era nuestra incompetencia. O sea, que no te preocupe la competencia si eres abogado, si eres médico, que te preocupe tu propia incompetencia. Y entonces cuando cae uno en la obligación de ser congruente. Y si yo quería ser abogado, pues tuve que trabajar para ser un buen abogado. Y así empecé a trabajar desde pasante de derecho. Estuve trabajando, yo vivía entonces en la Ciudad de México. Tuve oportunidad, por hablar inglés, de trabajar en un despacho que daba servicio a empresas transnacionales. Y de ahí brinqué a un banco como abogado financiero. Y esa fue mi carrera, a tal grado que llegué a ser prosecretario del Consejo de Administración de uno de los bancos más grandes del país, no digo el nombre,
Pero después, cuando se nacionaliza la banca y siendo yo potosino, Sí. se presenta la oportunidad de que me viniera yo a vivir a la Ciudad de México con un puesto de director general adjunto, y desde entonces vivimos ¿A San Luis Potosí? a San Luis Potosí, y desde entonces pues aquí crecieron mis hijos, aquí he visto nacer a mis nietos, aquí desarrollé algunos proyectos, ¿verdad? Estuve actuando en varias organizaciones, fui por ejemplo secretario cerca de 20 años de Coparmex, fui presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, di clases en los posgrados, me dediqué a dar conferencias, en fin, creo que mi vida en ese sentido fue plena porque estaba trabajando, estaba haciendo. Y después pues ya viene el tener, y el tener pues lo que necesita uno para llevar una vida digna, donde puede uno tener la satisfacción del deber cumplido. Esa frase última del deber cumplido, siempre la usa. Sí. Y es una motivación, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir hoy a los jóvenes que se motiven, que tengan fe, que tengan deseo, que tengan hambre? ¿Qué les diría a una persona como usted, que hoy con sus casi 77 años, ¿sí? Pues se encuentra en el séptimo piso, llegándole al octavo, pero se encuentra usted con muchas ganas de seguir escribiendo? El último libro de José Bonaparte, lo estoy terminando de leer, interesante. ¿Qué les diría usted a los jóvenes? Bueno, que la vida es la gran aventura que tiene uno que construir. Y repito, la buena intención no es suficiente. Y lo que debe uno de evitar es el esfuerzo disperso, por un lado, ¿verdad? Porque el esfuerzo disperso provoca que esté uno en muchos lugares y no encaminado a la meta que uno se ha puesto. Entonces, disciplina, ¿verdad? Yo sé que las nuevas generaciones traen un enfoque diferente al que tuvimos las gentes de mi generación. Sin embargo, hay algo que es común. Lo único que uno no puede darse el lujo es ser mediocre. La mediocridad es como un virus que se puede infectar aún en la gente más inteligente si esa persona se descuida. Entonces, debemos estar siempre muy atentos y no descuidarnos. Y sobre todo, tratar de ser disciplinados, así como el deportista es disciplinado para alcanzar su meta, o el científico es disciplinado para que su hipótesis pueda ser comprobada. Así, los jóvenes tienen que estar conscientes de la gran oportunidad que hoy tienen, inclusive con todos los avances tecnológicos que hay, con la inteligencia artificial, con todo el tema de la computación, con todo el tema de las redes sociales. Hoy hay mucha oportunidad de obtener información, pero sobre todo hay que saber seleccionar esa información en provecho de los objetivos que uno se haya autoimpuesto. Claro. Pero lo más importante es dar el primer paso, es el querer hacer algo que le dé sentido a su vida. Sí. Y eso es lo que a veces tristemente se nota en algunas gentes, aún no necesariamente en los jóvenes, inclusive en los adultos, que no tienen un rumbo a seguir, sino que van como un barquito en el mar donde las olas lo lleven. Y entonces no saben a dónde ir, ¿verdad? Claro. Como el cuento del gato de Yorkshire, ¿verdad? Que inclusive usted comenta en su texto, ¿no? Sí. ¿A dónde me debo dirigir? Pues ¿a dónde quieres ir? No sé, entonces indiferente, a donde quieras, camina. Claro. Pero no se trata de eso. Tiene uno que tener unas metas en la vida. Amigo, usted me comenta que nosotros fuimos preparados por los padres bajo un sistema de aprender, de... Bueno, ha cambiado por la simple y sencilla razón de que en aquellos tiempos, como lo había comentado, sí, nuestros padres, la generación anterior a nosotros, no había tenido la oportunidad de una educación, por ejemplo, universitaria. Y entonces ya hacían grandes esfuerzos para que sus hijos tuvieran una educación universitaria, porque con eso, decían, se garantizaba la seguridad. Pero no es así, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Y hoy, más que nunca, tenemos que pensar que nos tenemos que preparar para la inseguridad. O sea, la seguridad o la inseguridad no es otra cosa más que el entorno en el que estamos viviendo y en el que tenemos que sobrevivir. Me gustó una frase que dijo, la incompetencia, dice. Lo usó de una manera muy padre. Irónica sería. Sí, irónica, pero con una gran verdad. Prepararnos para
no nuestra competencia, sino nuestra incompetencia. Sí, volvemos al tema, ¿no? Si, por ejemplo, yo quería ser abogado, no faltaba gente que me decía, es que hay muchos abogados. Pues sí, hay muchos abogados, sí, hay mucha competencia, sí hay mucha competencia, pero si yo quiero ser abogado y salir adelante, más que preocuparme, le quito a la palabra preocuparme el pre y me voy a ocupar en trabajar para no ser incompetente. O sea, el objetivo mío va a ser, voy a tratar dentro de mis límites y capacidades a no ser incompetente, aunque haya mucha competencia, Sí. porque si yo tengo una ventaja competitiva, eso va a dar la pauta para que pueda yo salir adelante y pueda yo alcanzar mi objetivo. ¿Deberíamos retomar algún elemento de esa parte que usted cita para la juventud, para las nuevas generaciones? Sí, definitivamente. El mundo está cambiando tan rápidamente que si no perdemos capacidad de asombro, sobre todo los jóvenes, a mí quizás ya no me va a tocar verlo, pues se van a dar cosas inconcebibles, ¿verdad? Dentro de 5, 10, 15 años, muchas cosas van a cambiar. Entonces tenemos que estar preparados para los cambios y es lo que ahora se le tiene que vender a los jóvenes, sobre todo si uno es maestro y tiene la obligación, pues no de enseñar, sino de motivar a la gente a que saque adelante sus talentos, habilidades, para que pueda no solamente sobrevivir, sino vivir con decoro, disfrutando de la vida, alcanzando sus objetivos, porque eso es lo que les va a dar felicidad. Y la felicidad, a final de cuentas, no es una cosa que se alcance y se atrape. La felicidad estará en ciertos momentos y no todo en la vida es felicidad. También usted lo dice en su libro, sí, y lo dice muy bien. Hay momentos difíciles. Entonces también de las caídas, de los momentos difíciles, de tener la valentía y con humildad de levantarse, de poder pedir apoyo a los demás, de aprender a trabajar en equipo, es lo que hace que uno pueda salir adelante. Porque si no, es uno egocéntrico, es uno egoísta y se pierde uno en su mundo interior. Amigo, hablamos de que la vida se edifica, no es ocurrencia. ¿En qué momento el licenciado Jesús Motilla Martínez, magistrado, que ha estado en el tema electoral también, pero digan, ¿en qué momento de su vida se va hacia la parte literaria y le encuentra ese sabor, sin dejar de ser el abogado reconocido que es? Y hablo también de un abogado muy completo, porque maneja el tema financiero, maneja el tema corporativo. ¿En qué momento? Yo creo que la decisión que tomé fue cuando escuché una frase de una persona que me quería mucho, que me dijo, escoger es sacrificar. O sea, si escoges algo, necesariamente vas a tener que sacrificar otras cosas. Escogí y quise ser abogado y trabajé por ser un abogado que trabajara con decoro, que se sintiera satisfecho con lo que se estaba haciendo, pero también me daba cuenta que a veces puede uno caer en la trampa de ser atrapado por los objetivos. Y entonces cuando percibí que tenía que convivir más con mi familia, en aquel entonces yo vivía en la Ciudad de México, tenía un excelente puesto en un banco, con todas las prestaciones, con todo lo que la carrera bancaria de aquella época le ofrecía a quienes se ponían a trabajar en serio. Sin embargo, el precio era muy alto. Yo ya tenía la bendición de tener 4 hijos, un matrimonio muy bonito, pero no les estaba dando el tiempo. Y entonces, cuando me ofrecieron venirme a San Luis Potosí como director, inclusive, aunque me ofrecieron un excelente sueldo para poder vivir aquí en San Luis Potosí, pues no era ni la mitad de lo que yo estaba ganando en la Ciudad de México. Entonces caí en la reflexión de que si anda uno atrás del dinero para poder vivir con decoro o vivir muy bien, tiene uno que no caer en la trampa de ver al dinero como un medio y no como un fin. Entonces mi decisión fue sacrificar lo que estaba yo teniendo en la Ciudad de México para venirme a una ciudad y empezar de cero, donde me iba yo a encontrar con mucha competencia, pero me sentía yo en ese momento con la obligación de no ser incompetente, y así empecé a trabajar y vamos, he tenido una vida muy bonita desde entonces. No quiere decir que no la tuviera antes, pero yo creo que ya los años de mi madurez me dieron la oportunidad de estar en la Opción por los Jóvenes, de estar actuando sin ser político
en organismos empresariales, de estar en la academia, de estar haciendo investigación histórica, y me empezó a apasionar el tema de la literatura. Y ahora que me retiré, que ya estoy retirado después de 52 años, no sé si de trabajar o de estar yendo a la oficina, ¿verdad? Habría que confesarlo. Claro. Después de 52 años, pues ahora en lugar de ser maestro quiero ser alumno, porque me he dado cuenta que hoy por hoy, todavía, y mientras Dios me dé licencia y esté yo aquí, todavía me suba agua a la azotea, pues pueda yo seguir aprendiendo. Y la literatura también es una mina de satisfacciones impresionante que hoy por hoy le está dando a mi existencia un motivo de alegría todos los días. Amigo, antes de que nos digamos hasta luego, me gustaría hacerle esta última pregunta. ¿Usted en esta vida que lleva el día de hoy considera que ya se ha construido? ¿Qué diría al respecto? Yo creo que hasta el día que uno termine su existencia, tiene que seguirse construyendo. Y no solamente construyendo, sino dándose mantenimiento. Yo puedo construir una casa muy firme, etcétera, pero si no le doy mantenimiento, esa casa se va a empezar a deteriorar. Y yo me he hecho esta reflexión a mis 77 años. Lo que yo he hecho, pues a lo mejor no es gran cosa comparados con otros individuos, pero lo que he hecho me ha dado satisfacciones. Pero no puedo caer en esa situación de hasta aquí nomás. Yo creo que hay que llevar el pensamiento a la acción y yo tengo que seguir construyendo. ¿Por qué? Porque a querer o no, al dejar uno a este mundo, va a ser un ejemplo bueno o un ejemplo malo. Y si tiene uno el privilegio de tener familia, de tener hijos, de tener nietos, de haber tenido estudiantes, pues lo único que tiene uno que hacer es dejar un legado. Entonces tiene uno que seguir trabajando para que ese legado se vaya, pues, no deteriorando. No diré que mejorando, pero cuando menos no deteriorando. Esa sería una respuesta honesta a estas alturas de mi vida, ¿no? Pues amigo, muchas gracias. La verdad, un placer siempre verlo, sí, y seguir aprendiendo. Hoy me quedaron varias lecciones y palabras que simplemente debemos de analizar, porque como usted dice, para seguir creciendo. Muchas gracias de verdad y un placer verlo. Pues gracias por su paciencia, don Erasmo, y suerte con el libro, ¿eh? Mucha suerte, porque es algo que vale la pena y que tiene que ser materia de reflexión para quienes lo honren con su lectura. Muchas gracias.